Ahí estamos. Bienvenidos. Ahí estamos. Vale, bienvenidos a de Política y Cultura. Muchas gracias a Daniela por la oportunidad de ofreceros este contenido y por ayudarme. Bien, voy a empezar sin más dilación para que no perdamos más tiempo. Bien, continuamos continuamos el PDF donde lo dejamos en el anterior vídeo. Vale. La teoría de la evolución de las especies darwiniana resultaría inconsistente si no pudiera asegurar la variación individual. Sin esta no habría rasgos diferenciados a seleccionar como los más aptos para la supervivencia, al tener todos rasgos idénticos. Así es que Darwin dedicó años a diseccionar percebes, hasta tal punto que su hijo preguntaba a sus amigos, cuando visitaba sus hogares, por dónde tenían sus padres sus estudios de disección de percebes. De estos esfuerzos en el reconocimiento de sutiles variaciones internas en las muestras, a pesar de la similitud exterior, Darwin concluyó su teoría unificada de la genética, que reforzaría su teoría de la evolución. La pangénesis. La producción celular de gémulas, que son vectores génicos autorreplicantes capaces de dormancia, agregación en gemas y células germinales, unión con células nacientes, difusión intercelular, modificación en respuesta al ambiente y transmisión intergeneracional. Esta teoría es que explicaría la senia. La senia es los efectos causados por los gametos masculinos de las plantas. La telegonía. La telegonía, por ejemplo, es que una mujer produzca descendencia con rasgos genéticos de una anterior pareja sexual en vez de con la pareja sexual con la que ha procreado. La variación de capullos, el atavismo, que es el regreso de rasgos de los antepasados, la hibridación por injerto y otras anomalías. Los experimentos de Galton sirvieron para refutar la pangénesis. Al no producir descendencia híbrida, los conejos transfundidos con grandes cantidades de sangre de otros, hasta que, entre los años 50 y 70 del siglo pasado, una considerable cantidad de experimentos evidenciaron cambios genéticos inducidos por transfusión de sangre. Asimismo, recientemente, la epigenética, la reordenación inducida por ARN, la fusión de uterosomas. Los uterosomas son unas células que aparecen en el útero de las mujeres que activan los espermatozoides. Son como vasijas. Entonces, la fusión de uterosomas con espermatozoides, los retrovirus y la transcriptasa inversa, permeando la barrera de Weismann, que es la unidireccionalidad genética del germen al soma, así como otros mecanismos especulativos de transmisión no mendeliana. Entonces, todos estos mecanismos han revivido la pangénesis. Algunos autores con planteamientos coordinables con la pangénesis darwiniana fueron Demócrito, Anaxágoras, Hipócrates, Aristóteles, Herbert Spencer y, por supuesto, Lamarck. No obstante, incluso aunque la pangénesis fuera corroborada, descubiertos todos los diversos mecanismos que sustituirían la función de las gémulas, la teoría darwiniana seguiría siendo metafísica por incompleta. Veamos por qué. Consideremos la siguiente versión revisada y extendida del principio de Fischer de la síntesis evolutiva moderna, más allá de la razón de sexo. Bien, 1. Suponiendo una desestabilización momentánea del entorno, cuanto más aislado en el tiempo esté un entorno de otros entornos, más estable será. Causante de la reducción dramática de la aptitud promedio de individuos con un rasgo A, 2, habrá entonces más nacimientos de B, de individuos con rasgo B, de Bs, que de As. 3. Una tiene mejores perspectivas de apareamiento con un B que un B con un A. Por eso es probable que una vaya a tener más descendientes. Así, padres genéticamente dispuestos a producir As tienen tendencia a tener mayor cantidad de nietos que la media. Paso 4. Quinto paso. De esta forma habrá más As. Sexto paso. Mientras se acerca la razón 1-1, las ventajas asociadas con producir As desaparecen. Séptimo paso, se sigue el mismo razonamiento si se sustituyen B por A en todo el argumento. Por lo tanto, la razón de equilibrio es 1-1. El corolario de este principio sería la hipótesis de la reina roja, la guerra total, que describe la necesaria adaptación continua de las especies solo para mantener el statu quo con su entorno. A su vez, contemplemos el trinquete de Müller.
Siendo las mutaciones aleatorias provocadas por radiaciones, químicos o tunelado protónico, la recombinación genética y el establecimiento de genes dominantes y recesivos conservarían la inmutabilidad fenogenotípica, repitiendo la información de las especies con reproducción sexual, depurando mutaciones perjudiciales mediante mecanismos mendelianos. El corolario de este principio, de este trinquete de Müller, sería la hipótesis del rey rojo, que las interacciones mutualistas y simbióticas favorecen la adecuación o ajuste de una población mediante adaptación lenta. Podemos deducir de la combinación de las hipótesis del rey y la reina rojos que la evolución requiere de la reiterada multiplicación y singularización subsiguiente de las especies, así sucediéndose a la divergencia, el incremento de varianza y de repetición genómica, la supervivencia del más apto o diástole evolutiva, la convergencia, el decremento de varianza, incremento de recombinación genómica, la supervivencia de los que no son más aptos o sístole evolutiva. Esta sístole evolutiva no implica detención de la evolución o incluso involución, puesto que en tanto los organismos alteran el medio, podemos considerarles parte del medio siempre cambiante. Lo que implica es la reducción de velocidad de adaptación por falta de selección natural, tendencia al estancamiento evolutivo, nunca total, no tanto una proliferación de mutaciones perjudiciales como una rápida pérdida de proliferación de mutaciones beneficiosas. Esto lo tenéis en la referencia 14. Aquí tenéis en la referencia 14 los últimos resultados del equipo de laboratorio del experimento de Richard Helensky, que partían de 12 cepas de Escherichia coli y ahora ya en el 98 creo que empezaron, y ahora ya después de 70.000 generaciones ven este efecto de detención de la evolución tal y como yo os acabo de describir, que no es nada sorprendente realmente, porque yo, por ejemplo, me compré una yogurtera porque he decidido cultivar mis propios probióticos para poder tener controlada mi flora bacteriana, lo cual pues ejerce diversos beneficios a la salud, porque tú conoces cómo tienes tus necesidades tal y cual, entonces vas eligiendo los diferentes microbios que quieres que habiten en tu flora, y eso está muy bien. Por ejemplo, yo cultivo Lactobacillus reuteri, porque me enteré que aumentan los niveles de testosterona y hace que te crezcan las gónadas. Sí. Bien, entonces, ninguna especie viva, ninguna categoría procreable discernible será superior o inferior evolutiva relativa a otra per se, sino que habrá unas especies en diástole evolutiva y otras en sístole evolutiva en cada momento. La mujer no es inferior ni superior al hombre. Como ambos son complementarios, como evidencia la división sexual del trabajo, ambos estarán en diástole o en sístole evolutiva al mismo tiempo. Esto sin entrar en relativismo moral o cultural alguno. Por ejemplo, la hispanidad en su diástole evolutiva lleva 2 siglos, que van para 3 en sístole evolutiva. En su catolicismo alcanzó unas potencias, unas cotas de humanismo, de amor por la especie humana, nunca antes vistas o después. Esto es válido también para los bandos ideológicos o políticos. Aquel que sea bien intencionado deberá abandonar lo antes posible su facción en cuanto reconozca signos de que ésta no implica una mejora para su sociedad. Por ejemplo, en la actualidad, las izquierdas, al margen de su intensidad e hipermeabilidad políticas, están completamente agotadas como proyectos con esperanza de ofrecer futuros halagüeños para la mayoría. Llevan décadas en sístole evolutiva. Alguien que desee el bien del prójimo estará a día de hoy con la diástole evolutiva de las derechas. El darwinismo responde a la búsqueda de base científica de movimientos humanistas de corte utilitarista que defienden que lo bueno es útil frente a que lo bueno es el ser. Bien, hacer el bien es cooperar con la gracia en la construcción del universo, es decir, co-crear la obra de Dios, cumplir con su ley. Hacer el mal es competir con la gracia destruyendo la obra. A la descarga de responsabilidad, normalmente acompañada de efecto analgésico, que implica la ausencia de libre albedrío, sin el cual no serían posibles ni el bien ni el mal, la llamaremos principio de depravación total. La predestinación es inconsistente con el mensaje bíblico. Juan 3:16, Marcos 8:35, 1 Corintios 15:22, a Tito 2, del 11 al 12, segunda de Pedro 3:9 y el Sirácide 2:12. Las criaturas demuestran libre albedrío otorgado al intentar a menudo, fracasando siempre, tentar a Dios. Éxodo 17:2, Deuteronomio 6 del 16 al 19, Salmo 78:18, Mateo 4 del 5 al 7 y a los Romanos 10.
que llama al cumplimiento de su ley, Salmo 119. Entonces vamos a tratar el tema de la ley de Jesús, que está en Marcos del 12, del 30 al 31, Mateo del 5 al 7, Mateo 25, del 35 al 36, y estos tres juntos tienen que ir, Hebreos del 8 al 13, Jeremías 31, del 31 al 34, y Lucas 14, del 12 al 14. Entonces, la ley de Jesús viene a cumplir la ley mosaica, la ley de los profetas. Cumplir quiere decir completar, porque va a su corazón, va al corazón de la ley que quiere Dios para los hombres. Porque digamos que Jesús anula la ley mosaica. Por ejemplo, Jesús toca a los intocables. Bien, entonces, la ley mosaica, digamos que no podía ser porque, porque nadie podía cumplirla debidamente, ni siquiera pueden cumplirla debidamente la ley de Jesús, pero en cambio la ley del Mesías, la ley de Jesús, es inquebrantable por imprudente, es decir, es pura prudencia. Por ejemplo, esto lo podemos leer en Gálatas 3:19. No es posible salvarse por la obediencia de la ley es la guía, que es las obras, porque nadie puede cumplirla debidamente, entonces a todos maldice. Por eso es que solo salva la fe en aquel que maldice con ley y perdona con ley. Gálatas 5:14. Es decir, que viene, que fue el mismo Jesús, antes de ser hombre, quien dio la ley que no se podía cumplir, digamos, y que maldecía a todos. Entonces dio una ley que sí que podía, una vez hecho hombre, dio una ley que sí que podían cumplir que sí que podían cumplir los hombres, porque claro, él viene, se vuelve hombre, experimenta lo que es el hombre y entonces es cuando es capaz de, en su naturaleza divina y humana, generar la ley que necesitan los hombres, yendo al corazón de la intencionalidad que tiene Dios de amor a los hombres. Bien, entonces, esta ley que hay que seguir, que es nuestra guía, pero que aunque no la incumplamos, lo importante es tener, aunque no la cumplamos, lo importante es tener, hay que intentar seguirla, pero porque procede de Dios, porque procede de Cristo. Si no, esta ley no tiene valor. Entonces hay que seguirla, hay que guiarse por ella, pero hay que creer en Cristo. Si no, esta ley es como cualquier cosa, puede darse perfectamente al relativismo moral, es esta ley, aquella ley. Si no es Dios el que da esta ley, no hay por qué creer en ella. Pero Dios sí que da una ley y sí que te dice que, bueno, lo veremos con el tema de la doctrina del purgatorio más adelante. Pero bueno, sí que te da una ley, dice que hay que seguirla y que por esas obras te salvarás. Por eso hay que ir a la doctrina del purgatorio, porque no es suficiente con conseguir la obra, sino que hay que creer en aquel que te la otorga para que pueda superarse así cualquier incredulidad en que es la ley correcta. Bien, y entonces ahora voy a hacer la reinterpretación ya redactada a través de mi sistema de pensamiento de cuál es la ley de Jesús. Entonces, la ley de Jesús es satisfacer las necesidades del prójimo. Esto implica no crear necesidades, ni robar ni inducir al consumismo, y no matar, que es destruir la fuente de las necesidades. Conoce por el fruto en el camino difícil al prójimo como a ti mismo juzgado. Despreocúpate de vivir, acumula servicio universal, oculta tu ayuno y tu generosidad, ora en secreto, ama a tu enemigo, no jures, haz. No repudes a esposa o esposo fiel, no codicies a esposa o esposo del prójimo, no te enojes y reconcíliate. Bien, sigamos. En el cierto encuentro, ya hemos acabado el tema de la ley. En el cierto encuentro de las potencias predeterminadas, la incierta determinación de las potencias. En 1965, con Haber y Dickey, descubrieron la existencia del potencial de preparación, el incremento de actividad en la corteza motora previo a cualquier movimiento de músculos voluntarios. Los experimentos de Benjamin Libet y posteriores demostraron que el potencial de preparación para el movimiento decidido de un músculo voluntario precedía al reconocimiento de tal decisión. Experimentos recientes demostraron que el movimiento muscular, anticipado por el potencial de preparación al mismo, podía ser cancelado incluso después de iniciarse el potencial de preparación y que éste precede a decisiones arbitrarias, no a decisiones premeditadas. Inferiremos entonces que existen dos circuitos codependientes de decisión en el cerebro humano.
La imagen por resonancia magnética funcional sitúa al sistema intencional entre la corteza parietal posterior medial y la posterior percúnea del giro cingulado, y al sistema estímulo-respuesta entre los ganglios basales, la sustancia negra y el cuerpo estriado. El intencional establece las condiciones para las ilocuciones discursivas. Está involucrado en la reflexión, la retórica, la razón, la crítica, la espontaneidad, la creatividad o la disciplina. Esto es, en tanto en cuanto más lo desarrollemos, cuanto mayor uso hagamos de él. El estímulo-respuesta está involucrado en los movimientos automatizados, inerciales, como los de memoria muscular, los actos reflejos, aprendidos, heredados y, en definitiva, la orientación anatómica a entidades. Una clásica contradicción entre el intencional y el estímulo-respuesta, de error provocado por comportarse uno de los dos sistemas como maestro cuando lo esperado sería que fuera esclavo, sería el desliz freudiano, dado que el esfuerzo retórico hace gala de ambos al unísono. Bien, desde la hispanidad no podemos tolerar no responder ni a la concepción aristotélica de mujer, matriz sin forma en espera del hombre formador, ni a la del falocentrismo freudiano o lacaniano como hombre deficiente, mujer como hombre deficiente. Pues las hispanas son las que entre nosotros parten el bacalao, abren el camino, son punta de lanza con los hispanos siempre a rebufo. Es por mujeres así que vale la pena matar, morir e ir al infierno. El hombre es tanto una mujer deficiente de vulva, como la mujer lo es de falo. Asimismo, no todo anhelo afectivo por otra persona, en particular por familiares, es libidinal, sin negar la evidencia ni menospreciar el papel de la familia en la identificación temprana de los medios y fines del afecto. Era necesario ofrecer una teoría alternativa de la sexualidad, puesto que Jung dedicó sus esfuerzos a la individuación, aunque quizá en el impulso corporal definido en símbolos que lleva a la integración de la sombra del otro en nosotros y de la nuestra en el otro, pudiera sostenerse una teoría del emparejamiento. Y él aquí, el origen de la libido es la expectativa de la potencia propia de inducir la exclusividad sexual ajena. La motivación de esta inducción es la compatibilidad reproductiva percibida y el modo de alcanzarla, el cortejo, la demostración de la potencia propia y de satisfacer la demanda ajena, que implica un conocimiento del candidato sexual suficiente como para saber cómo destruirlo. Tanto la producción percibida del libido ajeno como la satisfacción del libido propio conlleva una motivación hormonal sistemática que cursa con liberación de dopamina, oxitocina, noradrenalina, testosterona, estrógenos, etc. Cabiendo destacar el papel de la serotonina, el incentivo hormonal al ascenso en la jerarquía social, inversamente proporcional al libido, como explicación de la perversión sexual de las élites. Aquí un par de pasajes muy recomendables. Al respecto. Marcos 9, del 35 al 50, Salmo 22, 6, Mateo 20, 16. El cortejo, al menos en tanto exitoso, concluye en el coito, en el que encontramos las problemáticas del dimorfismo sexual humano, compensables mediante disciplina, contención y priorización del orgasmo femenino, con técnicas como la cuniasa, que consiste en estimular hasta el orgasmo el exterior de la vulva, en especial el clítoris, mediante rítmicos golpes suaves con el pene erecto antes de la penetración. La cuniaza lleva este nombre por la liberación de flujo vaginal. Es una técnica que teóricamente permite la producción de todos los orgasmos femeninos al mismo tiempo. Las mujeres africanas buscaban que su hombre supiera hacerla. La cuniasa es la respuesta a la antigua, a la clásica pregunta clásica e importante pregunta: mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Bien. El orgasmo masculino es una estrategia evolutiva estable tendente a agotar la libido por una candidata sexual con el objeto de perseguir a otras y así maximizar la extensión de su material genético, mientras que el orgasmo femenino es una estrategia evolutiva estable tendente a mantener o incluso aumentar la libido con el objeto de profundizar y reforzar la conexión con el candidato y así maximizar la depuración de su material genético. Esta teoría
el que estoy presentando, de la sexualidad, predice la tendencia al incremento agudo de la libido tras una infidelidad, seguido de decremento crónico. Estos son los celos. La preponderante selectividad femenina y promiscuidad masculina, así como la tendencia al incremento de la insatisfacción sexual y la virginidad en sociedades con promiscuidad femenina y selectividad masculina. Y prescribe 2 modalidades de relaciones estables, máximo libido simétricas: el matrimonio tradicional y lo que he llamado la poliginia de la corte de la avispa, que consiste en un hombre heterófilo y una mujer heterófila con tendencias homófilas que mantienen relaciones amorosas, afectivos, sexuales excluyentes con una serie de mujeres que, si bien no necesariamente con tendencias homófilas, como poco tolerantes a estas. Recibe este nombre por la poca esperanza de vida que pueda tener el zángano dispuesto a tal arreglo, pues poco más que aguijoneo diligente con su aparato reproductor podrá hacer para sortear mordiscos y puñaladitas. Vamos a ver. Para que a mí esto me parezca justo, yo lo que veo es que el hombre tiene que matar y morir por la mujer que ama. Entonces, y la mujer también lo propio. Entonces, cuando ellos se juntan y se vuelven una sola carne, ambas personas tienen que amar a la otra mujer, por ejemplo, a una tercera mujer, tanto como para matar y morir por ella a ambos. Entonces, para que sea justo con todas las mujeres este arreglo, esta relación. Y así pues van sumando, digamos, ¿no? Entonces, y es importante que el hombre actúe como piedra de torque de la relación, que nunca enfrente a las mujeres, al menos fuera de la cama, porque en el dormitorio las cosas se invierten. Por ejemplo, cuando estás en una pelea con una mujer, nunca hay que llamarlas putas, ni guarras, ni ese tipo de cosas, pero en la cama a veces eso les gusta. A veces les gusta sucio, duro, rico. Bien, entonces, lo importante es que a cada una de estas mujeres ha de sentirse especial, única e insustituible. Que si ella no estuviera, siempre faltaría. Que estén seguras de que de él tendrán todo lo que una mujer quiere de un hombre. Que sepan que hay alguien competente al mando de la atención y la satisfacción de sus más íntimas necesidades. Bien. Gloria Dei vivens homo. Vamos a la sección de cosmología ya. Vale. Empezaremos hablando de la armonía, entendida como la resonancia entre ondas coherentes, potentes entre sí. El sonido es la modulación mecánica oscilatoria o inversión simétrica de un medio homogéneo de relaciones regulares, y todo medio heterogéneo es localmente homogéneo hasta la evanescencia, cuyas partículas conforman un sistema de potencias encontradas, de comportamiento solidario, es decir, una cuasipartícula o fonón. Por el principio de superposición, que de A más B causas, A más B efectos, cuando a la diferencia de fase, la fracción de ciclo de onda en el momento del encuentro en un punto, el encuentro en un punto es de 2 ondas, es lo que yo llamo partícula o particilla. Entonces, en el momento del encuentro en un punto de 2 ondas sinusoides o armónicas, y toda onda no sinusoide es Fourier transformable en las sinusoides o armónicos que la componen, avanzando a la misma dirección, entonces, cuando la fracción de ciclo de onda en el momento del encuentro en un punto de 2 ondas sinusoides o armónicas avanzando en la misma dirección es un múltiplo par de 2pi, que esto significa que están en fase o en sincronía, conforman una nueva onda que incorpora la amplitud de las ondas originales. Esto se llama interferencia constructiva o resonancia. Cuando la diferencia de fase es un múltiplo impar de pi, que las fases esto se llama que las fases son opuestas, las ondas traducen su amplitud y frecuencia, es decir, que son inversamente proporcionales. En trabajo, traducen su amplitud y frecuencia en trabajo y o calor. Esto es una interferencia destructiva o también llamado amortiguamiento, lo contrario de resonancia. Si una onda rebota, invierte su fase, vuelve a la fuente y encuentra una onda idéntica en fase pero de opuesto avance, cancela el sonido. Esto se llama antirresonancia o resonancia cero. El desfase entre 2 ondas produce los batidos.
La poesía difiere de la prosa por sus relaciones de melodía, que es repetición de ritmos. De ahí las métricas, pues cada sílaba del verso repercute, presiona, pulsa con voz al aire, aun siendo voces y aires de la imaginación, preparando para la armonía, que son consonancias y asonancias resonantes en juego dialéctico. Los poetas muertos y sus figuras expresivas son el resultado de la sofisticación de este exquisito arte que tanto placer ofrece en explicitar. Bien, ahora ya ponme por favor la primera imagen, por favor. Toda materia, debido a su cuantización, posee un número de oscilaciones por unidad de tiempo, una frecuencia natural, aquella del sistema sin perturbar y una amplitud, es decir, que puede formalizarse como modos oscilatorios. Bien, la piedra angular de la física moderna es el concepto de simetría, puesto que por el teorema de Noether, a toda simetría física diferenciable corresponde una ley de conservación. Por ello, es de suma importancia explicar la ruptura de la simetría, labor idónea para el sombrero mexicano. El mecanismo de Higgs explica la rotura espontánea de simetría de un campo de Gauge. Un campo de Gauge es un continuo simétrico infinito compacto. Compacto significa que para todos sus puntos, desde 0 a infinito, campo de Lie. El campo de Lie quiere decir que es diferenciable o suave de derivación continua, que no tiene ni saltos inesperados ni discontinuidades, con transformaciones de dos elementos o de aridad 2 en 1, como la multiplicación o la inversión de puntos también diferenciables. Entonces, vamos a mirar la imagen. Entonces, la pelota en la cima de la colina representa un nivel alto de energía, de cambio, que tiende a caer en el valle, que representa niveles inferiores de energía. Explica cómo un sistema simétrico desordenado, con un valor esperado de vacío distinto al actual, esto es, tal que existe un estado del sistema con menores probabilidades de cambio, colapsa en un orden menos simétrico. Esto es debido a que el ser, para ser, por la obra de Dios, prioriza la existencia de los sistemas con mayores grados de libertad, maximizando así las posibilidades existenciales. La pelota entonces puede recorrer el valle alrededor de la colina con gastos mínimos de energía mientras circule por el camino fijado por los diferentes valores esperados de vacíos semejantes, pero no puede retornar a la cima de la colina sin un alto coste de energía. El sombrero mexicano representa los conceptos más importantes de la física. La pelota, por estar en el valle, en el valor esperado de vacío, de mínima energía o posibilidad de cambio, tiene masa. Es decir, que resiste, que es invariante en sentido de universalidad, de continua contradistinción, que es energía simétrica, hasta que le sea transmitida un diferencial de momento o una alteración inercial. Si consideramos que el sistema tiene temperatura cero, siendo la temperatura una medida de la diferencia a mayores del valor esperado de vacío del sistema con respecto a aquel de la temperatura cero, la distancia de la cima al valle, es la energía de Fermi. Bien, ahora vamos a explicar la desintegración beta del radioisótopo. Entonces, sí, tengo que repetirme, no sé por qué lo he dicho mal. La desintegración beta del radioisótopo en su semivida posibilita la transformación aleatoria de protones en neutrones y viceversa, emitiendo un electrón acompañado de un neutrino o emitiendo un positrón acompañado de un neutrino, respectivamente. Según el modelo estándar, esto es debido a que la relación electromagnética entre términos con carga opuesta mediados por fotones es incoherente a Higgs, pero no así la relación débil de los núcleos atómicos mediada por bosones W y Z, lo cual conduce a la rotura de las simetrías de carga y paridad. El encuentro ciertamente predeterminado de las potencias de todas las partículas virtuales y reales involucradas no determina a priori un resultado, de ahí que formalicemos los eventos cuánticos mediante superestados probables y funciones de onda colapsables. No obstante, ontológicamente no existen tales. El gato de Schrödinger está vivo o muerto, el isótopo desintegrado o no. Simplemente, hasta que ocurre la incierta determinación no determinable, la rotura simétrica, no está determinado. Nosotros, como cualquier otra onda de materia, con nuestras determinadas potencias, somos determinantes a otras coherentes. Pero en este caso, observar la caja del gato o no, medir, detectar o no la desintegración no la produce, ni por ende la liberación del gas venenoso en la caja. Simplemente no es determinante para la decoherencia cuántica nuestra observación de la misma, que no así en otros experimentos. De aquí podemos deducir que todo determinismo filosófico es una justificación, a menudo colectivista, del mal, así como que la autodeterminación plena es un absurdo idealista. Bien. Desde esta interpretación, el electrón no colapsa, ni orbita. Hay que desechar a Rutherford y Bohr.
Mejor dicho, el protón, aquí en la referencia 34 tenéis el modelo, tenéis una animación de cómo es el modelo con el que trabajamos actualmente. Me hubiera gustado ponerla, pero no se la he pasado a Daniela, entonces la miráis vosotros. Sí, es una animación muy chula. El protón no adquiere la extrañeza suficiente como para la captura electrónica, porque para la simetría de carga eléctrica, este es el valor esperado de vacío del átomo. Asimismo, el átomo no explota debido a la repulsión entre protones, por la transformación periódica de neutrones en protones y viceversa, interna al núcleo, mediada por piones virtuales, que es el valor esperado de vacío para la simetría de carga de colores de los quarks, mediada por bosones, la interacción fuerte. Las teorías físicas reúnen simetrías observables, la simetría espacio-energía, la rotacional, la de carga, paridad, temporal, la lorentziana, etc. Estudiemos la metafísica de las más predictivas. Desde los postulados de la teoría del Big Bang, con los actuales parámetros experimentales del universo como casi perfectamente plano, ha de existir un factor de escala universal tiempo independiente a su i, determinado por una función tiempo independiente a su t, que permite la uniforme expansión o contracción volumétrica. Siendo c sub 0 el conocido valor de la velocidad de la luz, a sub 0, c sub 0 debe ser una constante universal. Entonces, como A sub i varía con el tiempo, la velocidad de la luz es tiempo dependiente según la fórmula que podéis encontrar en la referencia 35. ¿Puedes bajar y poner la fórmula, porfa? La tienes en la página 8. Es la página 8. No, baja. No, en el PDF. Eso, baja. Ahí, esa fórmula. No, la página 8, estabas en la página 7. No, te has ido muy abajo. Estabas en la página 7, quiero que llegues a la página 8. No, eso te has ido muy abajo, eso es la página 10, o vete tú a saber. Solo quería que bajases una página. Bueno, entonces, ahí tenéis la fórmula. Ahí, esa es la fórmula. Vale. Entonces, y en la referencia 35 podéis encontrar cómo se llega a esa fórmula. Entonces, la variación presente de la velocidad de la luz, y gracias, perdona por insistir. La variación presente de la velocidad de la luz es extremadamente pequeña. Decreciendo 2,2 centímetros por segundo por año explicaría la aceleración de la expansión universal del universo. La expansión universal. Por ello, la aproximación de la velocidad de la luz para experimentos normales es buena, pero no lo es para intervalos de tiempo cosmológicos. Con la combinación de los electrones y los protones en nucleones, la desionización, la luz pudo liberarse de la dispersión, dando lugar al fondo cósmico de microondas, que es extremadamente isotrópico. Esto quiere decir que todos los puntos de nuestro universo visible debieron de estar alguna vez en equilibrio térmico entre sí. Esto es imposible de entender con una velocidad de la luz constante. Este es el problema del horizonte. Una velocidad de la luz decreciente resuelve este problema permitiendo a los fotones recorrer todo aquel universo primordial a altas velocidades, explicando también la aparición de las pequeñas fluctuaciones del fondo como resultado del decremento de calidad en el contacto térmico según decrecía la velocidad de la luz. Baja un poquitito hasta que aparezca la gráfica, por favor. Aquí tenemos un poquitito nada más. Joder, bajar a tope. Utilizar la rueda del ratón, porfa. Entonces, aquí podemos ver una gráfica de la velocidad de la luz como función del tiempo. Ahí tenemos el tiempo de las edades del universo, el tiempo del universo, y ahí tenemos la velocidad de la luz variable en función del tiempo. Entonces, la evolución de la planitud universal depende de las contribuciones de radiación, masa y energía oscura. En el universo temprano, la contribución de energía oscura, que es negativa a la planitud, es despreciable. Cualquier desviación en las contribuciones de radiación y masa, y la suponemos a todo proceso cuántico, habría desencadenado un universo curvo. Este es el problema de la planitud. Una velocidad variable de la luz implicaría que cualquier curvatura del universo decrecería exponencialmente con el tiempo, evolucionando el universo en inevitablemente plano. Finalmente, el fondo cósmico de neutrinos, incoherente con el resto de la materia, quedó desacoplado de esta cuando, según el gráfico, incoherente con el resto de la materia,
queda desacoplado de esta. ¡Ay! Esto quiere decir, la velocidad desacoplado de esta. Cuando, según el gráfico, la velocidad de la luz divergía. Esto quiere decir que estos neutrinos reliquia, que no se habrían visto directamente afectados por el decremento de la velocidad de la luz, pero sí por la decreciente velocidad de la gravedad asociada a la velocidad de la luz, están ahora mismo atravesándonos a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Sin las anomalías espaciotemporales predichas por la relatividad, demostrando lo metafísico del concepto del espacio-tiempo. Cabe explicar toda curvatura espaciotemporal como una curvatura de campos extratridimensionales contradistintos al espacio. Bien, una velocidad de la luz variable tal que la luz fuera mucho más rápida al principio del universo, como en el gráfico vemos que puede diverger, explicaría los cuásares, galaxias primordiales y pequeños puntos rojos. Tenéis la referencia a los puntos rojos en la referencia 10 del anexo, de inesperada temprana formación que está descubriendo el James Webb Satélite Telescope. Los fotones, al correrse al rojo o al azul, cederían y ganarían energía respectivamente al y del campo cuántico no local y, en mi opinión, no relativista, porque yo abogo por un modelo universal cuántico, cuántico no relativista, que es bastante marginal, porque todo el mundo cree en la relatividad. Vamos a seguir hablando del tema. Del campo cuántico no local gravitoeléctrico. Vale. Entonces, la relación de máxima coherencia entre dos términos, tal que cuanto más entrelace A con B, menos entrelazados estarán A o B con C. Esto se llama entrelazamiento, esto es la monogamia del entrelazamiento cuántico. Pero para la que los B sui pertenecientes a B, por estar B entrelazado con A, estarán entrelazados entre sí. Aquí yo postulo la existencia de un entrelazamiento, de una poligamia en el entrelazamiento. Y el tunelado cuántico, o sea, el entrelazamiento cuántico y el tunelado cuántico serían los movimientos superluminales más estudiados. Bien. El desarrollo de los láseres y de la metrología de atosegundos, un atosegundo es 10 elevado a la menos 18 segundos, ha permitido experimentar con los tiempos de tunelado. Aquí tenéis tres referencias, la 38, la 39 y la 40, que hablan de todos estos asuntos, pero yo recomiendo, si leéis una, es la 40, que ahora la vamos a enseñar, que ya la podéis ir poniendo si quieres, que es el ensayo, es que aquí Steinberg ha revolucionado el campo del tunelado cuántico. Aquí Steinberg ha pasado de errores en la medición de un 40% a errores en la medición de un 3% y ha descubierto una cosa increíble, que entonces el desarrollo de los láseres y de la metrología de atosegundos ha permitido experimentar con los tiempos de tunelado, es decir, de llegada al otro lado y de interacción en la barrera. Si el valor esperado de vacío de un sistema está al otro lado de una barrera imposible de atravesar para el sistema, la atravesará, violando cualquier restricción imaginable. Cuanta menos energía tenga el sistema con respecto a la barrera, es decir, cuanto más alta o difícil de atravesarse a la barrera, mayor será la velocidad con la que el sistema la atraviese, hasta la instantaneidad. De aquí podemos deducir una jerarquía universal de simetrías emergentes, con la simetría espacio-energía por encima del resto conocidas, en concordancia con la idea tras los principios variacionales, la mínima pérdida de potencia. Bien, ahí en el experimento de Steinberg, que lleva muchos años dedicado a esto, es el mayor experto que hay en el mundo, lo que podemos ver, esas cosas rojas son dipolos, son láseres, ¿vale? Y entonces lo voy a poner yo porque lo veo en pequeñito y no lo veo bien. Vale, entonces, lo que está ahí en la cruz, o sea, en la imagen A. En la imagen A coge los dos láseres que actúan como dipolos y atrapan, entre ellos en el cruce, atrapan a 3000 átomos de rubidio Bose-Einstein condensados, ¿vale? Y luego en la imagen B desactiva uno de los láseres que actúan como dipolos, y en la imagen C transforma ese láser en una barrera impenetrable por esa nube de átomos, ¿vale? Y entonces en la imagen C la empuja
con un campo electromagnético. Y entonces la fuerza a atravesar, la barrera imposible de atravesar mediante el tunelado cuántico. Y es lo que aparece en la parte de. Luego tenéis las imágenes de los superestados, vienen ahí abajo y tal y cual. Pero bueno, así y bueno, hace las detecciones y todo ese tipo de cosas, de cómo ha hecho, porque él ha superado una serie de problemas, o sea, la utilización de condensado Bose-Einstein, como tiene unas temperaturas muy bajas y ese tipo de cosas, le permite llegar a estos niveles de tan poco error en la medición, porque los einsteinianos, los relativistas, se han vuelto locos con este experimento. Han dicho, wow, esto no puede ser, pero no te das cuenta que, a ver, este experimento es una probeta de la Armor y llevaba 60 años perdicha. Aquí todo lo que se predijo, todo lo que predijo la Armor aquí se ha cumplido, y eso es un problema porque, claro, es un problema para la relativística, porque la teoría de la relatividad es una teoría increíblemente poco realista. Todo es relativo en la teoría de la relatividad, salvo la invarianza lorentziana, la velocidad de la luz. Es decir, que todo es poco realista salvo eso. Eso no puede cambiar. Si le quitas la invarianza lorentziana, que la velocidad de la luz es variable, y no hay un límite, entonces la teoría no está, o sea, no está hablando de la realidad. De hecho, no existe la realidad. Todo es observador dependiente. Es la única cosa absoluta que permite que la teoría de la relatividad no sea cualquier cosa es precisamente la de Einstein, porque Einstein demuestra que el principio de relatividad de Galileo tampoco es válido con Newton, creo que era, o con los nuevos resultados. No, es con los nuevos resultados de los experimentos que estaban haciendo para demostrar que no existía el éter. Vale, entonces, este experimento les ha jodido la vida a los estenianos porque ese atravesamiento de la barrera, puede superar la velocidad de la luz claramente. Bien, y llegando incluso hasta la instantaneidad. De hecho, y cuanto más grande sea la barrera, como por ejemplo un punto A y un punto B, y tienes un universo entero que es la barrera completamente inatravesable, entonces si consigues que el sistema de valores vacíos esté en el otro lado, entonces la atravesará a una velocidad instantánea, violando completamente la invariancia lorentziana. Bien, ya hemos visto esto. Vale. Entonces, y ahora hay que hablar, claro, al respecto de este asunto. Entonces, a ver, a diferencia de, los ingenieros han creado en los últimos años, completamente locos al respecto, teorías de relojes para poder anular estos resultados y demás. Entonces, a diferencia del reloj de Ramsey, que mide rotaciones atómicas, el reloj del Armor mide la precesión del spin de un sistema tunelador causado por un campo magnético que atraviesa la barrera durante el tunelado cuántico. Vale, esto ya lo he explicado. Entonces ellos dicen, no podemos utilizar relojes del Armor para hacer estas mediciones, porque cuando tú mides las cosas, entonces como es un sistema cuántico, las alteras y ya no estás haciendo bien las mediciones. Bueno, pues todo eso lo sabe Sternberg y lo supera. Por eso está la medición, lo tenéis en el paso E. Claro, no existe esa objeción, porque está en el paso E cuando hace la medición. En fin, ha superado esos problemas, se supone. Tampoco soy un experto. Bien, entonces, como ya dije, no soy experto en nada. Entonces, estrictamente aplicada, claro, pero ahora que hay que seguir. Yo, a pesar de que estoy en los márgenes de la ciencia, no intento salirme de ellos. Entonces, hay que hablar de que hay que decirlo claro, lo tenéis en la referencia 11 del anexo, tenéis en la referencia 11
a ver, por ejemplo, si alguien nos dice que los movimientos superluminales son ciencia ficción, que no son consistentes con la teoría de relatividad, hay que suponer que la teoría de la relatividad está bien, que es una teoría y que yo pienso que no es correcta por una serie de experimentos. Bien, pero suponiendo que partiendo de la teoría de la relatividad, los movimientos superluminales son perfectamente consistentes con ella. Entonces, y os dirán, no, porque Sudarsa Khan nunca llegó a construir un modelo taquiónico consistente. Bueno, pues entonces le enseñáis el ensayo que está en la referencia 11 del anexo y le decís que lo que les pasa es que tienen el espacio de Hilbert muy pequeño. Que si lo tuvieran por lo menos el doble de gordo, otro a ellos les cantaría. Vale. Pero esto hay que desarrollarlo también porque estrictamente aplicada, la causalidad relativista otorga mayor libertad para las correlaciones que la condición de no señalización superluminal. Esto lo tenéis desarrollado convenientemente y formalizado en la referencia 41 del ensayo principal. Esto quiere decir que dada una apropiada definición del principio de libertad de elección de Bell, este es que una decisión es libre si y solo si está correlacionada con eventos futuros impredecibles, sin límite a la velocidad de la materia. Ningún efecto antecederá a su causa mientras existan decisiones libres. Esto es coordinable con la doctrina neotomista de la creación total personal o el retorno de los santos, también llamada el retorno de los santos. Los movimientos superluminales no implican que las velocidades de fase de los componentes del grupo de la luz, estos son luz y luz transformada, coherente y o entrelazada, puedan superar sin restricción la velocidad del grupo o barrera de la luz. Pero por recalcar, la aceleración por encima de esta barrera no contradiría la causalidad relativista en tanto resultara de una decisión libre, pues no generaría señales superluminales. Bien. Vale. Considerando una velocidad de grupo decreciente, una velocidad de la luz decreciente, una paulatina estabilización del universo. No, esto viene después, perdón. Vale. Ahora vamos a postular una teoría. Pon mi PDF, porfa. Vamos a postular una teoría porque a mí me gusta Paul Mormet. Paul Mormet básicamente es un científico experimental canadiense que condenaron al ostracismo. Le cancelaron todos sus programas y estudios, a pesar de que él no es un científico teórico, sino que es un científico experimental y no tiene nada que ver con la teoría. Pues el gobierno canadiense le destruyó la carrera en cuanto empezó a cuestionar, a proponer y cuestionar ideas que contradecían las teorías en consenso actual. Bueno, pues le destruyeron. Bien, pues para Paul Mormet, la teoría de la relatividad de Einstein es básicamente basura, que no nos sirve para explicar la gravedad y no deberíamos haberla desechado hace 50 o 70 años, y el único motivo por el cual la hemos aceptado es por motivos geopolíticos. Sí, él lo explica. Entonces, según él, la teoría de la relatividad de Einstein es un fracaso absoluto porque devuelve a los físicos a el oscurantismo más absoluto, porque cuestiona el principio de conservación de la energía. Y lo podéis leer en un texto a que él remite, lo tenéis en las referencias, en los cuales él expone que todos los relativistas, todos los einsteinianos saben, pero no se lo cuentan, no lo enseñan a los físicos nuevos, que la teoría de la relatividad implica la violación del principio de conservación de la energía. Y entonces, según Paul Mormet, eso devuelve a los físicos al oscurantismo más absoluto, a la magia, a la creación de la energía de la nada, que eso no puede ser para él y que es un fracaso absoluto. Bien, entonces, él propone una alternativa. Entonces, siguiendo la argumentación de Paul Mormet, la teoría de la relatividad general no es compatible con el principio de conservación de la masa-energía, o lo que yo llamo simetría espacio-energía. ¿Qué exige en el ensayo? Que exige que consideremos masas variables.
puesto que un trabajo, por ejemplo, el descenso de una masa por un campo gravitacional, exige una pérdida de energía que implica una pérdida proporcional de masa. Sí, la equivalencia masa-energía, Paul Mormet ya dice que está presente en Newton y que la formulación con otros símbolos ya estaba presente en físicos anteriores a Einstein, que a Einstein no se le ocurre nada nuevo. Bien, la dilatación, recíprocamente contracción, de la longitud de la materia no es debida a una dilatación espaciotemporal, sino a una dilatación de la longitud de onda de las partículas por un decremento de su masa-energía al moverse por los valores esperados de vacío del valle, como podemos observar experimentando el potencial gravitacional. Observamos la dilatación de la materia como un corrimiento al rojo, la contracción como un corrimiento al azul. Los fotones pintan el cielo de azul al ganar energía por escapar de la atracción terrestre incrementando su frecuencia. Opuestamente, el acercamiento de los fotones desde un foco o de un observador a un foco por pérdida de energía reduce su frecuencia, corren al rojo, provocando la aberración de la luz. Cuanto mayor sea la diferencia entre las frecuencias de dos movimientos oscilatorios, mayor la velocidad a la que un espacio deja de ser con respecto a otro, menor interferencia entre ellos, menos observable será el movimiento rápido desde el lento, explicando así la dilatación temporal. Tenéis aquí en la referencia 46 toda la observación experimental de la dilatación temporal, o por lo menos un ensayo muy actual al respecto. Porque es el programa de energía oscura de estudio de las supernovas. Entonces, el incremento de frecuencia de una particilla por ganancia de energía por calentamiento, por incremento de decoherencia cuántica y por ende por incremento de exclusión de Pauli, produce la dilatación del medio macroscópico y viceversa, el decremento de frecuencia de una particilla por pérdida de energía, por enfriamiento, por decremento de decoherencia cuántica y por ende por decremento de exclusión de Pauli, produce la contracción del medio macroscópico. Bien, entonces, considerando una velocidad de grupo decreciente, una velocidad de la luz decreciente, una paulatina estabilización del universo, pérdida de energía en la no localidad, pérdida de frecuencia, corrimiento al rojo generalizado como ondas lentas, o como nosotros, por ejemplo, nosotros como ondas lentas, cuando observamos ondas más rápidas, observaríamos de la luz procedente de las supernovas antiguas. Claro, como estaban en el pasado, van más lentas, el universo se ha ido estabilizando, cada vez va más lento. Sus movimientos, observaríamos la luz procedente de las supernovas antiguas, sus movimientos yendo cada vez más lentos por poseer mucha más frecuencia que nosotros y por lo tanto ser menos observables. Ellas van, o sea, es como si un reloj va mucho más rápido, nosotros vamos más lento. Entonces, solo la observación es cuando encajan el uno con el otro. Entonces, nosotros mirando para allá, aunque esto va mucho más lento, nosotros lo veríamos ir, aunque esto vaya mucho más rápido, nosotros lo veríamos ir mucho más lento porque la observación es un fenómeno de sincronía entre nosotros. Y, bueno, espero que se entienda. Entonces, por lo tanto, ser menos observables. Menos observables significa poder interferir menos con nosotros. Esto es la dilatación temporal cosmológica. Vale, ahora, bájame un poquito a la página 10. No, con la rueda del ratón, porque si no te saltas ahí. ¡Ahí! Sube un poquitín. Ahí, esas fórmulas. Entonces, todo campo magnético emerge de una corriente eléctrica según la ley de Biot-Savart. Ahí la tenéis. Donde nu sub 0 es la permeabilidad del medio y es la corriente. L, la longitud, y R', R' es el vector de separación. El vector de separación conecta la localización de la medida en R con la localización de la corriente. Esta ley solo aplica cuando I es una magnitud constante. Puesto que esta ley asume un inexistente infinito cable fino, generalizamos para volúmenes. Ahí está la generalización, donde J es la densidad de corriente y ahora aplicamos el operador de divergencia para encontrar la divergencia del campo. Y tucu, llegamos a eso. Entonces hemos alcanzado la segunda ley de Maxwell. Un campo magnético jamás divergirá desde un único punto ni fluirá por superficie cerrada alguna. Tomando la integral del volumen para ambos lados y aplicando el teorema de la divergencia a la izquierda, demostramos la nulidad del flujo. Hemos probado la imposibilidad de los monopolos magnéticos. En 1931, Paul Aglo
Maurice Dirac defendió como el mayor método de avance científico, aludiendo al principio de identificación de Eddington, la metafísica producción de formalismos matemáticos primero, para después intentar con estos interpretar entidades. Así argumentó la interacción de cargas eléctricas, cargas en general, pero eléctricas en particular, con el vector potencial de un monopolo magnético sujeto a un solenoide infinitamente largo, infinitesimalmente estrecho e inobservable, es decir, la cuerda de Dirac. Entonces, la existencia de un solo monopolo en el universo explicaría la cuantización de la materia. Esta es la condición de cuantización de Dirac. La expresión del vector potencial mencionado de Lienard-Wiechert es inconsistente, porque los valores de energía y spin de campos ligados y radiantes derivados de este son contradictorios. Una propiedad fundamental de la teoría de monopolos de Dirac, que depende del uso del mismo vector potencial para campos electromagnéticos asociados a cargas y a monopolos, es la irregularidad de cuerdas de puntos conectados a monopolos, es decir, que es inconsistente a la hora de explicar sistemas de cargas sin monopolos, explicados por Maxwell, junto a sistemas de monopolos sin cargas. También sabemos que el mapa que lleva corchetes de Poisson, puedes bajar un poquito a la imagen que va a aparecer al final de la siguiente página. Bueno, también sabemos que el mapa que lleva corchetes de Poisson clásicos a conmutadores cuánticos propuestos por Dirac es imposible por el teorema de Grunwald, y que las propiedades deseables de dicho mapa imposible son mutuamente inconsistentes. Los intentos por solucionar estos problemas llevan a la cuantización geométrica, que fracasa a la hora de explicar sistemas simples, pero que es útil explicando algunos sistemas complejos. Podemos deducir la condición de cuantización de Dirac de la integral de caminos de Feynman, luego adelece de los mismos problemas, aunque su unitariedad inconsistente pueda resolverse considerando válidos solo aquellos lagrangianos que sean Legendre transformables en hamiltonianos hermíticos. La hermiticidad es una condición de universalidad. Hermiticidad, voy a explicar la hermiticidad para matrices, pero podemos extrapolarla para operadores. Entonces, por Kyle Dixon, el teorema de Kyle Dixon, construimos el conjunto de los números complejos definiendo sobre RR un elemento I cuadrado igual a -1 que nos permite, en términos geométricos, representar imágenes especulares. Por ejemplo, dos vectores que desde un mismo punto divergen en 90 grados por una operación de conjugación, que la conjugación es cambiar el signo de la parte imaginaria del número complejo, definiendo una nueva operación de multiplicación. Una matriz adjunta es aquella tal que sus elementos han sido conjugados y transpuestos. Una matriz hermítica si es idéntica a su adjunta. Sus vectores que no cambien de dirección tras una transformación son siempre números reales. Hermeticidad es entonces inmutabilidad ante conjugación y transposición. Bien, entonces, eso, tú puedes decir, puedes solucionar algunos problemas de la integral de caminos de Feynman. Es decir, el problema que tienen con la inconsistencia de su unitariedad cuando simplemente eliminas todos los lagrangianos que no sean Legendre transformables en hamiltonianos hermíticos. Bien, entonces, ahora, volviendo al tema de la cuantización de la materia, lo cual reduce, por todo lo anterior dicho, lo cual reduce la explicación más plausible de la cuantización de la materia a la cuantización canónica, que es la inclusión de mayores grados de libertad desde deducciones experimentales a la formulación de la mecánica clásica de Hamilton-Jacobi, que no manifiesta invarianza lorentziana. Entonces, Daniela, ¿estás por ahí? ¿Me puedes bajar a la imagen, por favor? Ay, está por ahí. O no sé. No está por ahí. No está por ahí. Ah, está por ahí. Vale, baja un poco, por favor, a la imagen que aparece. Ahí, a esa imagen, por favor. A esa imagen, vale. Aquí tenemos los corchetes de Poisson lineales, lineales a la izquierda,
no lineales a la derecha, y luego tenemos la integral de caminos de Feynman ahí, la cuerda monopolo de Dirac, ahí también. Vale. Bien. Entonces, a día de hoy, todas las teorías de la gran unificación que unifican las llamadas cuatro fuerzas fundamentales. Ah, Daniela, ya puedes poner el vídeo de la física lagrangiana. Cuando quieras lo vas poniendo, me lo dejas ahí para que se vaya viendo cómo las cosas chulas hacen cosas y tal. Entonces, ahí. A día de hoy, todas las teorías de gran unificación que unifican las llamadas cuatro fuerzas fundamentales hacen uso del grupo unitario U1. El círculo... ¿qué es eso? Eso es publicidad. Vale, sí, dale ahí, dale ahí. Pero sin sonido. Eso ahí. Mira cómo la física lagrangiana hace cosas. Mira tú. Vale, eso lo dejamos ahí de fondo y vamos hablando. Bien, entonces, todas las teorías de gran unificación usan el grupo unitario U1, el círculo unidad del plano complejo, con todas sus matrices inversas iguales a sus traspuestas. Esto es unitariedad. Y de determinante 1. Esto es la condición de especialidad. O sea, el grupo unitario y especial U1, del cual hay una copia en todos los grupos unitarios complejos. Hoof y Polyakov demostraron que el uso del grupo de gauge de electrodinámicas uso 1 integrado en un grupo de gauge unificado mayor implica un defecto topológico o solitón, esto es, monopolos magnéticos. Todas las teorías de gran unificación predicen monopolos magnéticos. En particular, el modelo estándar, que no incorpora la relatividad general ni explica la gravedad, hace uso de SU3 por SU2 por U1, los grupos especiales unitarios complejos de 3×3 para las rotaciones de 3 dimensiones, 2×2 para las rotaciones en 2 dimensiones y el grupo unitario respectivamente. Dado el uso reciente de los grupoides del IE para formulaciones geométricas de formalismos lagrangianos y hamiltonianos, una alternativa a la esfera de norma 1 para el álgebra de división normada de números complejos US1 igual a S1 podría ser S7, la esfera de norma 1 para el álgebra de división normada de octoniones, porque a pesar de su falta de asociatividad, y por lo tanto no es el grupo del IE, cada dos cualquiera de sus elementos generan una subálgebra que es álgebra del IE, esto es, una álgebra del IE binaria. Entonces, sobre ella todavía podemos definir las ecuaciones discretas de Euler-Lagrange, usando una prolongación suave de campo vectorial. Tenéis el desarrollo de esto en la referencia 52. Los primeros cálculos, llamados ingenuos, predecían una cantidad de monopolos magnéticos tal que era imposible no observarlos. No observarlos en absoluto provocó la crisis monopólica y un problema de jerarquía. Un problema de jerarquía, una gran discrepancia o tensión entre teoría y experimentación, que los físicos superaron por medio de la renormalización, sustituyendo el valor fundamental de la teoría por el valor efectivo experimental. Hacen esta chapuza todos los días. Este fue el triunfo de los modelos de inflación cósmica durante las últimas décadas. Seguimos sin observar monopolos magnéticos a pesar de los enormes esfuerzos dedicados a esta labor, pero pocos dudan de su existencia metafísica. Cuando incluimos la gravedad en el lagrangiano del modelo estándar, la función de los campos del modelo y sus derivadas, acontece una rotura explícita de la simetría electromagnética para las ecuaciones de Maxwell con fuentes. La polaridad deja de conservarse, voltea y los argumentos para simetrizar las ecuaciones, incluyendo monopolos magnéticos, desaparecen. Todo esto implica la rotura de la simetría lorentziana. Ay, ¿puedes volver al PDF, porfa? Y me pones la siguiente imagen. Todo esto implica la rotura de la simetría lorentziana, lo cual implica, por el teorema CPT, la rotura de la simetría CPT. Ya hemos visto que la interacción débil rompe la simetría CP. Veamos también la violación de la reversibilidad del tiempo. No he explicado, voy a explicar lo que es el teorema CPT. Bueno, el teorema CPT no, voy a explicar lo que es la simetría C, la P y la T. La T es la reversibilidad del tiempo. Vale, la C es que baja un poquito hasta la siguiente imagen, por favor. La simetría de carga es que en el universo, si tú cambias todas las cargas que hay en el universo por su contraria, por su opuesta, el universo se mantiene igual, como si no hubieras hecho nada.
Y la simetría P es que si tú cambiases todos... No, si ya estabas en la imagen que quería. A ver, sube un poco. Ahí, pero bájame a la siguiente, porfa. Ahí, esa. Vale, vale, ahí. Vale. Entonces, eso, la simetría C es que tú cambies todas las cargas del universo por su contraria y entonces, como si no hubieras hecho nada. La simetría P es tú cambias todas las partículas del universo por su reflejo especular y como si no hubieras hecho nada. Y la simetría T es que si tú vas para adelante en el tiempo y vas para atrás en el tiempo, no notas la diferencia. Las leyes del universo no notan la diferencia. Bien, pues sabemos que la interacción débil rompe la simetría CP. Entonces, por el teorema CPT, porque van las tres juntas, también esperábamos que la simetría T estuviera rota. Y entonces hicieron un experimento. El experimento, la parte teórica, la hizo una valenciana, por supuesto, afincada en Londres, como no podía ser de otra manera, pero el experimento lo hicieron ya y va de la siguiente manera. Vale. Entonces, el experimento propone comparar, lo tenéis ahí, el diagrama, propone comparar el decaimiento en el sistema inestable de semividas de parejas entrelazadas por proceder del decaimiento de partículas epsilon 4s de anti y B mesones neutrales. Entonces, el resultado lo tenéis abajo. Voy a explicarlo. Vale, vamos a ver el dibujo y lo explico. Vale. Entonces, tenemos ahí... esto no lo podían hacer al principio. Ha tenido que avanzar la tecnología hasta que podíamos producir enormes cantidades de epsilon y su 4 de una forma barata. Antes no podíamos. Entonces, bueno, tú produces... tienes dos... produces epsilon 4s por un lado y epsilon 4s por un lado y los lanzas a una caja, digamos, a una caja que es capaz de identificar, porque el epsilon 4s rápidamente se descompone en un mesón y en un antimesón. No voy a hablar de nombres, lo tenéis los dibujos. Entonces, una partícula y una antipartícula que están entrelazadas cuánticamente. Entonces, tú marcas una de las dos partículas. Entonces, en la primera caja marcas esta. Me ha salido una partícula. Y entonces la marcas y entonces sabes lo que va a ser la otra. Lo mismo pasa en el otro lado. Entonces, cuando ves, porque tú sabes que hay una secuencia de descomposición entre una y la otra partícula, ¿vale? Entonces, marcas de tal manera que cuando las dos secuencias son opuestas T transformables. Ahí lo tenéis abajo. En la primera caja sale una B sub 0 y la B sub 0 se va a descomponer en una B menos. Y en la otra caja sale una B menos y la B menos se va a descomponer en una B sub 0. Y entonces tienes que ambas reacciones son opuestas, son T transformables la una en la otra. Si le das la vuelta, pues eso, te da la otra. Vale, y entonces comparan ambas al mismo tiempo y eso después de 400 millones de partículas Ips y Y4S descubren que no es posible la simetría T, que no corresponden la una con la otra. Es un experimento que me encanta, es bastante complicadillo. He intentado explicando de una fórmula muy informal, pero bueno, lo tenéis en las referencias 57, 58, 59 y tenéis todo el desarrollo. Vale, entonces, como el superdeterminismo y el viaje en el tiempo requieren de la tesimetría, quedan fundamentalmente prohibidos. Vale, adentrémonos en este punto de la ciencia ficción, a resguardo de dogmática alguna. Espera, antes voy a explicar una cosa.
Cuando los físicos descubrieron que las estrellas del cinturón más alejado al centro de las galaxias rotaban en torno al centro a la misma velocidad que las que estaban más cerca del centro, algunos explicaron esta variación de las leyes de Newton modificándolas ligeramente. Newton Mechanics. Mon. Sí. Mechanics. Sí, bueno, en fin, Sabina Hossenfelder a veces es este rollo de modificar las leyes de Newton. Lo que hacen es cambiar el cuadrado de la distancia. En vez del cuadrado de distancia dicen que no es el cuadrado, sino que es simplemente cuando te alejas mucho es simplemente la distancia. Pero eso tiene muchos problemas luego y hay bastantes pruebas de que eso está incompleto o directamente no puede funcionar. Pero por otra parte, de vez en cuando salen estudios, hay mucho debate entre si esto del exceso de materia del universo, porque las estrellas del cinturón más alejado al centro de las galaxias rotan a la misma velocidad que las que están más cerca, y eso implica implica que las leyes de Newton, como están violadas, hay que modificarlas, o que hay más masa del universo. Y entonces surge el concepto de materia oscura. Y el consenso actual aboga más por la existencia de un exceso de masa universal que hablamos de este inobservable que es la materia oscura. Entonces, una de las explicaciones de lo que podría ser esta materia oscura era una multitud de agujeros negros, pero esta hipótesis ha sido descartada puesto que a cada agujero negro corresponde una lente gravitatoria y para explicar la discrepancia del valor de la masa era necesaria una presencia de lentes gravitacionales magnitudes superiores a la observada. No obstante, que la materia oscura no sea exclusivamente los agujeros negros que observamos no significa que los agujeros negros no sean materia oscura. Vale, ahora, adentrémonos en este punto de la ciencia ficción a resguardo de dogmática alguna. Existe una simetría tan especial que de existir no alteraría en absoluto nuestra experiencia observable, pero que resolvería los problemas de ajuste fino, de jerarquía y de principio antrópico mediante el concepto de naturalidad, la propiedad de que las proporciones adimensionales entre parámetros libres o constantes físicas en una teoría física deben tomar valores de orden 1 y de que los parámetros libres no están finamente ajustados, la supersimetría. La simetría de que a cada bosón y fermión que observamos asocia un supercompañero superluminoso superpesado. Si fueran subluminales, ya deberían haber sido detectados. Fermiónico y bosónico respectivamente, solucionando el problema de la simetría materia-antimateria y ofreciendo también una explicación alternativa o complementaria al valor de la masa de la materia y a la unificación de las fuerzas. Por todo lo anterior, imaginemos un universo compacto, unitario, no local, de localidad creciente según nos acercamos a un punto fijado, indeterminista, que de A, B y C causas, D o E efectos, realista, observador independiente, supersimétrico y por ende con sus correspondientes superasimetrías y con una jerarquía ontológica cronológica entre simetrías. Un universo en el que el espacio no existe más allá de la energía y por lo tanto toda mecánica que describe un sistema es posible en tanto sea consistente con las relaciones internas del sistema y a los sistemas del entorno con los que está en coherencia. En este universo, Dios no juega los dados, juega las cartas, teniéndolas contadas y trucadas. Proverbio 16. Bien, ahora imaginemos un vehículo tunelador cuántico en este universo. Puesto que pretendemos romper la simetría CPT para mantener el soporte vital, debemos construir la nave de tal manera que mantenga una simetría CPT artificial durante el viaje. Esto es, de tal manera que constituya una cuasipartícula de Majorana, así como debemos entrelazar los sistemas nerviosos de los tripulantes con el de androides clónicos fabricados ad hoc para apantallar las perturbaciones sobre sus almas. Sufriremos la oposición del resto del grupo, del universo local coherente con el sistema, a nuestra aceleración. Para atravesarla embarcaremos una estrella de quarks, transformando luz en una estructura de bolas de gluones. Tenéis aquí la referencia SST4 en la observación reciente de la bola de gluones. Y quarks, con un defecto estructural integrado. Encontraremos una observación experimental desde la que podemos insinuar la referencia 65, desde la que podemos insinuar la posible producción artificial de estos efectos estructurales de agujero negro en su expulsión de materia a altas velocidades, pudiendo liberarla a velocidades en apariencia pero sin serlo, desde nuestra perspectiva, muy superiores a la de la luz, sin observar por ello anomalías.
seguramente ocasionada por la rotura de la simetría electromagnética provocada por la gravedad. En el momento en que la estrella extraña pase a ser agujero negro, estando el vehículo orbitando sobre su región de hundimiento, desencadenamos el defecto, provocando una retorsión del agujero tal que transformemos la aceleración del sistema hacia el centro a la velocidad de la luz en una aceleración superluminal hacia un tensor extratridimensional, provocando, sin suficiente incoherencia con el medio, el tunelado del campo gravitoeléctrico. Tenéis la referencia 69. Eh, la observación experimental de este campo que permea todo el universo. A distancia infinita, en tiempo infinitesimal, teniendo en cuenta que la gravedad es la relación de coherencia a todas las relaciones incoherentes entre sí. Ahora explico lo que es la gravedad para mí. Entonces, para mí, la gravedad entre dos entidades es el resultado de alguna compatibilidad entre las mismas, de algún tipo de encaje geométricamente formalizable. En la modernidad encontraremos la primera vez que una concepción geométrica de la gravedad aparece en Clifford, el del álgebra de Clifford, pero podemos irnos a Aristóteles y el mosaico fluido para entender que en la antigüedad también había estas ideas de encaje geométrico que dan lugar, desde las cuales emergen las diferentes fenómenos físicos, ¿no? Bueno, entonces, toda materia es compatible en este sentido con los agujeros negros, capaces de transformar al resto de la materia en lo que ellos son, materia oscura. Lo que yo digo que son materia oscura, claro. Movimientos superluminales, auto e interdeterminantes, hiperdimensionales y supersimétricos al resto de la materia. Por ello es que les encaja y pueden atraerla. El campo gravitoeléctrico es entonces una emergencia tetradimensional desde los agujeros negros que permea el universo de tal manera que según nos alejamos de este decrece la constante gravitatoria, G. Puesto que los cambios en las medidas de tiempo y distancia son iguales, una constante gravitatoria variable que decrece con el tiempo fue postulada por Dirac, dado que hay buenas razones para asumir que la carga eléctrica no varía con el tiempo, para explicar la enorme diferencia actual entre la fuerza gravitatoria y eléctrica. Una fuerza de la gravedad variable es la base de las dinámicas newtonianas modificadas. No me salía. Es la base de las dinámicas newtonianas modificadas, una fuerza de la gravedad variable. Sí. Vale, esto es lo que yo digo de lo que es la gravedad. Tenía que deciros algo. Sí. Lo que yo digo es que hace falta un modelo cuántico no relativista que unifique la gravedad con la electricidad, comprendiéndola toda ella como fenómenos de encaje geométrico, ¿no? Esto es un poco lo que decía Einstein, porque aunque fracasó, porque él lo que quería era integrar el principio de Mach, ¿no? Y decía que siempre fracasaba, pero él también hablaba de esta idea de la gravedad como geométrica, pero luego dice que la teoría de la relatividad general no es una teoría geométrica, sino que es una teoría de fuerzas. Entonces, él mismo como que parecía que no le convencía el asunto. Pero bueno, ahora todo el mundo está loco con la teoría de la relatividad y nadie busca teorías alternativas, aunque yo creo que no habría que buscarlas porque... sí, ya me acuerdo de lo que quería deciros. Los neutrinos, sí. Hay gente que piensa, bueno, una de las proposiciones de lo que es la materia oscura es neutrinos, porque como os he dicho, pues, por ejemplo, los neutrinos reliquia, pero otros modelos de neutrinos predicen que son superluminales. Luego vais a encontrar la referencia 11 al respecto de este tema. Y experimentalmente hemos ya detectado movimientos superluminales, por mucho que no sé por qué los que divulgan ciencia bueno, sí que lo sé, son einsteinianos y no quieren cuestionarlo, no quieren, porque es un dogma, es como en física todo el rato están así. Tenemos un dogma y tenemos un consenso y entonces todos hacemos piña y vamos a investigar todo este tema, todos juntos este tema. Y vamos el éter. Y bueno, tardaron un ratillo en descubrir que el éter no existe y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahora ha vuelto el éter. Hay algunos modelos en los que el éter vuelve. El éter is back. Pero, en fin, como puede haber muchas locuras en física, porque tú en un modelo matemático puedes, en un sobre papel, la tinta aguanta cualquier cosa, o sea, el papel aguanta toda la tinta.
Yo entiendo este rollo de sociológico, de mantenerse en ciertos dogmas y consensos, eh, para no volverse locos, aunque es muy gracioso porque los relativistas llaman locos a los de la física cuántica, los de la mecánica cuántica llaman locos a los relativistas. Bien, yo estoy con los de la mecánica cuántica no relativista, que son muy marginales porque hay muchos intentos de hacer cuántica relativista y hemos solucionado todos esos problemas. No, realmente no los hemos solucionado. Pero bueno, hay gente que dice que sí, tal y cual. Bueno, es lo de siempre, mucho debate y tal y cual. Entonces, yo creo que los neutrinos, es que el problema con los neutrinos es que tienen una masa ínfima, ínfima completamente. Entonces, no creo que sean creo que podemos considerar a los neutrinos materia oscura, tal y como yo la he definido o concebido. Tampoco sé si es así, por supuesto. Simplemente estoy intentando enseñar cuál es mi idea del cosmos, ¿vale? Pero es que hay mucho debate y entonces yo simplemente intento mirar todos los modelos que hay, las peleas que hay, pero como he dicho ya en el vídeo anterior, para mí lo importante es la repetibilidad experimental. Bien. Pero claro, los experimentos hay que interpretarlos. Y bueno, ahí así avanza la física. Entonces, lo que digo es que los neutrinos no pueden ser toda la materia oscura. Y luego los agujeros negros tampoco son toda la materia oscura. Vale. Entonces, digo, sí, lo que hay dentro de los agujeros negros, sí, yo creo que es materia oscura. Los neutrinos, esos de los que hablamos, sí, también son materia oscura. Pero yo creo que ahí, ¿qué es más? ¿Qué es lo que yo digo que es? Bien. Concluyamos la sección hablando del Sol. El modelo solar actual no explica que su corona, bájame un poco a la siguiente imagen, sí, a la siguiente imagen, la tienes en la siguiente página. Entonces, esa. Gracias. Concluyamos la sección hablando del Sol. El modelo solar actual no explica que su corona sea mucho, mucho más caliente, por un factor de 150 a 450, que la superficie visible del Sol. La temperatura media de la fotosfera es 5.800 Kelvin, en comparación con la corona, de 1 a 3 millones de Kelvin. La cubierta magnética bajo la corona, en la que las ondas de Alfvén, o magnetohidrodinámicas, que son un amortiguamiento de Landau de iones oscilando como respuesta a un campo magnético, pueden cambiar a magnetosónicas y viceversa, lo cual implica transformaciones de interacciones electro-fonón interacciones electrón-fonón en electrón-polaritrón y viceversa. Creo que aquí en la referencia 70, sí, tenéis todo el avance de esta industria del fonón polaritónico, todo lo que sabemos y todos los chismes chulos y cosas guays que estamos haciendo esto está avanzando muchísimo, esta industria. Entonces, ahí tenéis en la página, en la referencia 70, tenéis un resumen de todas las cosas guays que estamos haciendo con estos temas. Entonces, no sería posible si el Sol estamos haciendo, como si yo estuviera haciendo algo, pero quiero decir, los humanitos, los científicos, no sería posible si el Sol estuviera hecho. Entonces, a ver, a ver, la cubierta magnética bajo la corona, en la que las ondas magnetohidrodinámicas pueden cambiar a magnetosónicas y viceversa, no sería posible si el Sol estuviera hecho de plasma gaseoso, dado que en medio gaseoso la velocidad de las ondas de Alfvén es muy superior a la del sonido. No obstante, en un líquido metálico sometido a un campo magnético estático capaz de producir la suficiente tensión magnética, las ondas magnetohidrodinámicas sí pueden alcanzar la velocidad del sonido. Tenéis el experimento en la referencia 71, de lo cual podemos concluir el estado líquido y no gaseoso del Sol, compuesto principalmente por hidrógeno líquido metálico. ¿Vale? Y aquí tenemos la imagen del hidrógeno líquido metálico. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo lo fabricamos? Observaremos la transición a hidrógeno metálico. Superconductor superfluido de alta temperatura crítica. En la referencia 72 tenéis el experimento.
del que saca la imagen. Vale. Aumentando la presión sobre una molécula de H2, en la referencia 73 tenéis así un resumen guachipiruli de dónde sale el hidrógeno natural, el hidrógeno blanco, ¿cómo se llama? Creo, que es el combustible del siglo XXI. Bueno, entonces, observaremos la transición a hidrógeno metálico superconductor superfluido de alta temperatura crítica, aumentando la presión sobre una molécula de hidrógeno atrapada en una celda de yunque de diamante. Primero, el hidrógeno es transparente, absorbe el componente de la onda del fotón compatible, cuya energía equivale a la diferencia entre estados, con su nucleón, dejando pasar al resto, excitando a los electrones a transitar entre valencias que, al volver al valor de vacío esperado del sistema, emiten fotones. Tenéis en la referencia 74 aquí, así un básico de la espectroscopía del plasma. Así unos conocimientos básicos para que controléis. El incremento de presión sobre los nucleones lleva al oscurecimiento del hidrógeno por acercar a los electrones a su banda prohibida. Finalmente, el enlace covalente no soporta la presión, liberando el electrón que en su banda de conducción absorbe y emite todas las frecuencias del espectro, es decir, que el protio adquiere brillo metálico. Ahí tenéis explicado lo que ocurre en esa imagen tan chulipiruli. Estamos apretando y apretando y le van pasando cositas y ahí ya llega y se vuelve el hidrógeno líquido metálico que brilla. En fin, si el hidrógeno solar fuera líquido metálico, lo cual sería consistente con la presencia del hidrógeno líquido metálico, en gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, podríamos conceptualizar al Sol como a una cuasipartícula comportándose como una unión P-N superconductora, con la corona como su capa P y el resto como su capa N. Entonces, la superconductividad del hidrógeno permitiría el flujo de pares de Cooper en ambos sentidos, que en su recorrido provocarían los tunelados protónicos causantes de las reacciones de fusión nuclear, así como la alteración de excitones que liberaría fotones. Pero la corona, por no ser ya de un material superconductor, sino semiconductor, ofrecería resistencia a la inversión del flujo al retornar de los electrones al Sol, explicando por fricción el incremento de temperatura y la consiguiente diferencia de temperatura superficie-corona. Asimismo, la superfluidez del hidrógeno explicaría las tormentas y las manchas solares. Vale, y ahora baja a la siguiente imagen y aquí tenemos un diagrama de fases del hidrógeno. Este es el más moderno teórico experimental que tenemos del hidrógeno. Diagrama de fases. Vale, entonces, quien controle el Sol controlará la Tierra. Este modelo del Sol, el que he sugerido, entonces este modelo del Sol sugiere la posibilidad de fabricar una sonda magnetohidrodinámica calefactora que orbite al Sol y que, aprovechando sus flujos de energía, desencadene eventos masivos con pequeñas alteraciones sobre la atmósfera solar, así como los calefactores ionosféricos a día de hoy, incapaces como ARP, ¿vale? La gente flipa mucho con ARP. ¡Oh, Dios mío! ARP es una jodida pantalla, chicos. ARP es un juguete. Es política gubernamental. ¿Por qué construir un experimento? ¿Por qué construir un arma o cualquier cosa? ¿Por qué construir una cosa súper cara cuando puedes construir dos por el doble de precio? Entonces, ARP lo que está apantallando es que tienen otros calefactores. El DARPA, Estados Unidos, tienen otros calefactores, los tienen escondidos, otros calefactores ionosféricos. Nosotros nos fijamos en ARP y entonces, ¡oh, mira qué bonitos! Hacen colorinos, hacen auroras boreales artificiales. Y solo están experimentando y jugando y no quieren hacer nada malo con eso. Bueno, pues como los rusos y los chinos tienen unos calefactores ionosféricos 60, 70 veces más potentes, estoy prácticamente seguro de que los estadounidenses tienen unos muchísimos más pepinos escondidos, muchísimos más pepinos que el ARP. Y que el ARP es para decir, uy, no, esa era una cosa hecha por el ARP, si no, esto no hace mal a nadie, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, lo digo para los que se flipan con el ARP. No es de flipar.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que los calefactores ionosféricos a día de hoy son incapaces de generar eventos climatológicos o atmosféricos, pues no producen suficiente energía como para eso, pero pueden alterar los que están en marcha. Sabe decir que los fenómenos lumínicos previos a un terremoto no son causados por estos calefactores, sino por la liberación de tensión hacia la atmósfera provocada por la fricción entre los átomos metálicos de las toneladas de material de la falla. La falla se rompe por un terremoto y entonces friccionan todos los átomos metálicos de toda la falla, entonces se genera un montón de tensión y se envía a la atmósfera. Y esos son los eventos luminosos super guays que se ven antes de un terremoto. Pero no, los terremotos no los causamos nosotros, ¿vale? Para los que flipan. No causamos terremotos. No tenemos la capacidad de liberar tantísima energía para causar un terremoto. Esa energía ya está ahí en las capas tectónicas que sí que la tienen. Vale, y aquí creo que aquí acabamos el vídeo y ya hacemos otro vídeo más para lo que queda. Y espero que os hayáis divertido. No sé. Vale, ¿me oyes? Te oigo. Bacán. Listo, cerramos con eso. Ha estado bueno, está entretenido, has ido directo, está muy bueno. Bueno, se intenta. Listo, entonces ahí... Gracias.